Muy buenas tardes, estimadas consocias, consocios y amigos todos que nos acompañáis esta tarde. Realmente yo soy el que preside este acto y en nombre de la Junta Directiva del Real Casino de Madrid os doy la bienvenida. Pero me encuentro hoy con que hay un presentador, pero yo soy el presentador del presentador, en este caso. Don Juan María Díaz Fraile, que es quien va a presentar al orador, pues es socio de esta casa, con lo cual estamos muy orgullosos. Es magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo desde noviembre del 2019. Es igualmente miembro de la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de la Sala Especial de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Alto Tribunal. Como magistrado de la Sala Primera ha sido ponente de más de 340 sentencias y de más de 1.500 autos. Es registrador de la propiedad y mercantil y notario. Doctor en Derecho, catedrático de Derecho Civil y codirector de la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad Complutense de Madrid. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y miembro del Consejo Académico de la prestigiosa Fundación para la Investigación del Derecho y la Economía, FIDE. Ha sido también presidente de la sección española de la Comisión Internacional del Estado Civil, del Consejo de Dirección del Centro para la Investigación del Derecho Inmobiliario y Mercantil de la Universidad de Barcelona y del Tribunal de Oposiciones de Ingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Ha participado en el seno del Ministerio de Justicia en numerosas comisiones redactoras para la elaboración de diferentes textos prenormativos en materias de derecho patrimonial y mercantil y en distintos grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea. También ha sido director del Servicio de Estudios Registrales, entre otros cargos colegiales. Miembro del Consejo de Redacción de varias de las más prestigiosas revistas de Derecho Privado y de Derecho Europeo. Es coautor de más de un centenar de artículos doctrinales y de 6 monografías y coautor en más de 40 obras colectivas. Sobre los temas de sus publicaciones ha impartido un gran número de conferencias y seminarios en diversos foros académicos, entre ellos en más de 20 universidades españolas y varias extranjeras, entre ellas las universidades de Harvard y Oxford, y en numerosos colegios profesionales de abogados, registradores y notarios, en diversas reales academias de jurisprudencia y legislación, y ha impartido y dirigido numerosos cursos en el Centro de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial. Por si todo eso fuera poco, está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase y de la Cruz de la Orden del San Raimundo de Peñafort, la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y la Medalla de Honor del Colegio de Registradores de España. Yo, cuando sea mayor, a ver si me parezco un poco a él. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, querido Miguel Ángel, por la amabilidad de tus palabras y también a ti y a toda la Junta Directiva del Casino por todas las facilidades y la que nos habéis brindado para organizar esta conferencia y hacer que hoy sea posible que tenga lugar. Desde el primer momento en que te comenté la idea, todo fueron facilidades y receptividad, y hoy podemos disfrutarla en este marco incomparable y realmente inspirador de esta sede más que centenaria del Real Casino de Madrid, auténtico punto neurálgico de la vida social y cultural de esta gran metrópoli que es Madrid. Para mí es un placer compartir este rato con todos ustedes y poder presentar a nuestro conferenciante, mi
mi buen amigo Javier Cantos Ruiz, y el interesantísimo tema sobre el que disertará, donde va a poner en relación la equitación, la doma y la educación de los niños. Javier me ha pedido que haga una presentación breve y así lo haré, porque lo principal hoy es escucharle a él. Pero sí quisiera al menos decir 3 o 4 cosas sobre nuestro conferenciante para aproximar su figura a los que todavía hoy no le conocen. Lo primero que hay que destacar hoy de Javier es su condición de jinete y de juez de doma clásica, titulado en la Real Federación Andaluza de Hípica. Jinete activo, todavía hoy monta a diario en su club, en el Real Club de Golf de Vistahermosa, en el puerto de Santa María. Aquí veo a algunos queridos consocios de ese club que tanto disfrutamos en verano. Nuestro conferenciante se formó como alumno aventajado en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez de la Frontera, allá por los lejanos años 1975, 76 y 77. Hace ya, por lo tanto, más de 45 años. Pero una cosa que no ha cambiado durante todo este tiempo es la pasión de Javier por el mundo ecuestre y por esos nobles animales que son los caballos. En su formación como jinete de doma clásica tuvo como profesores grandes maestros de la disciplina como don Álvaro Domecq o don Francisco Cancella, entre otros. A lo largo de estos años ha formado y domado a 34 potros, cada uno de ellos con sus características singulares, con su individualidad. Creo que era Abraham Lincoln el que dijo que sustituir a un general se podía hacer en 5 minutos, pero que reemplazar a un buen caballo era tarea notablemente más complicada, ¿no? Que se lo digan a Alejandro Magno y su céfalo. Pero además de la práctica de la equitación, don Javier es también un importante teórico en la materia, en relación especialmente a un tema muy concreto del cual es un gran experto, que es el tema de la biomecánica del jinete, materia en la que ha publicado pues, varios trabajos donde trata de dar respuesta a interrogantes y dudas sobre la mejor posición del jinete para tener un asiento perfecto o cómo descender el punto de gravedad para mantener mejor el equilibrio. En segundo lugar, tengo que decir, para aclararlo, porque probablemente alguien que me ha escuchado hasta ahora pues, pueda estar equivocado, que don Javier no es un jinete profesional. Su profesión es la de ingeniero industrial, formado en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. Su actividad profesional la ha desarrollado desde etapas muy tempranas en el campo de las aplicaciones, de los desarrollos y aplicaciones informáticas y su aplicación en sectores del ámbito empresarial como gestor de información corporativa. Fue pionero en el desarrollo de aplicaciones informáticas en este área, empezó a hacerlo ya en el año 1979 y se puede decir que prácticamente ha informatizado y organizado la información corporativa de prácticamente todas las bodegas, por lo menos las principales, de la zona que queda cubierta con la denominación de origen Jerez Sherry, ese triángulo que va de Jerez de la Frontera a Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. En concreto, entre las muchas bodegas que ha organizado desde el punto de vista informático están Osborne, Terry, Bobadilla, Palomino, Vergara, etc. Hay una línea de investigación en este campo que ha desarrollado Javier, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es su idea que cuajó con la creación de un sistema de organización de información corporativa que da lugar a que esa información se ordene con arreglo a la estructura sintáctica del lenguaje natural que trató de propugnar el lingüista Noam Chomsky. Verdaderamente es una cosa muy curiosa cuando Javier explica los programas informáticos que él desarrolla, cómo la información fluye, cómo fluye el lenguaje con una estructura de sujeto, verbo y predicado.
Hay un tercer punto que hay que reseñar en la biografía de Javier. Es su preocupación extraordinaria por la educación de los niños y de los adolescentes, lo que le confiere una condición de auténtico pedagogo, como hoy se va a poder comprobar en el desarrollo de su conferencia, y que yo creo que nace de una conciencia de responsabilidad pues muy intensa en el ejercicio de sus propias actividades de responsabilidades de su condición de padre, su propia paternidad. Y finalmente no puede dejar de apuntarse un último elemento muy característico de la biografía de Javier, que es su gran cultura, de la que hace gala permanentemente también en el ámbito de las humanidades. Una prueba de ello es el propio planteamiento a que responde la conferencia de hoy, que está, es cierto, enfocada en un sentido práctico para que todos nosotros podamos extraer enseñanzas prácticas que poder aplicar en la educación de nuestros hijos o nietos, pero lo hace desde una base teórica muy sólida por el gran conocimiento que tiene de los filósofos clásicos de la antigüedad griega y romana, y entre ellos Jenofonte y Quintiliano. De hecho, sin querer hacer spoiler de la conferencia, del contenido de la conferencia, sí voy a avanzar a modo de pequeña introducción, que la conferencia parte de una máxima clásica de la Doma, que es que nada obtenido por la fuerza puede ser bello. Nada obtenido por la fuerza puede ser bello. Fíjense qué bella frase, si me permiten que repita el adjetivo. Principio este que traslada al ámbito de la educación. Y a partir de esta máxima van a poder comprobar cómo el conferenciante, a lo largo del desarrollo de su intervención, va dibujando un recorrido a través de los principios que expone Jenofonte en su tratado sobre la equitación, y también en paralelo los principios sobre la educación que describe Quintiliano en una de sus obras más conocidas, La institución de la oratoria. Los paralelismos entre estos dos grupos de principios son verdaderamente sorprendentes e interesantísimos. Erasmo de Róterdam decía que su verdadero paraíso era su biblioteca. Quien no quiere aprender, nadie le puede ayudar, y quien quiere aprender, nadie le puede parar. Decía un clásico. Despertar esta pasión y esta curiosidad en los niños y en los jóvenes depende en buena parte de la educación que reciben en su infancia y en su primera juventud. ¿Cómo conseguirlo? Bien, eso es algo sobre lo que don Javier nos va a dar a continuación unas cuantas claves. Les invito a que se pongan cómodos en sus butacas y que disfruten la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Juan María, muchas gracias por tu cariñosa presentación. Y agradezco al Real Casino de Madrid, en la persona de su secretario, don Miguel Ángel Hernando, la deferencia con la que me han tratado en todo momento. Poder disertar sobre educación en este prestigioso foro es una gran satisfacción para mí. Gracias a todos por vuestra asistencia. La conferencia tiene dos objetivos fundamentales. El primero, mostrar la utilidad de la disciplina ecuestre para educar a nuestros hijos. El segundo, difundir entre los profanos la belleza de la doma clásica. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. No hay nada más trascendente en la vida que la educación recibida en la infancia, pero son muy pocos los padres con la suerte de adquirir los conocimientos teóricos necesarios antes de comenzar a educar. La mayoría nos hemos enfrentado a cada nuevo problema que nos han planteado nuestros hijos con muy buena voluntad, pero sin saber cómo resolverlos. La primera cuestión que se debe plantear al iniciar el proceso educativo es ¿para qué educar? Si se le pregunta hoy a los padres, la mayoría de ellos dirá que su único objetivo en la educación es que sus hijos sean felices.
Pero ¿es realmente la felicidad la principal finalidad de la educación? Si las generaciones que nos han precedido hubieran pensado así, ¿habría conseguido la humanidad el grado actual de desarrollo? ¿Fueron felices Einstein, Cervantes, Shakespeare, Velázquez, Rembrandt, Leonardo da Vinci, Beethoven o el doctor Fleming? La verdad es que ni se sabe ni tiene importancia saberlo. Resulta curioso observar a todo el mundo preocupado por ser feliz y que de ninguna de las personas que han destacado a lo largo de la historia se sepa si fueron felices o no. Cada una de estas personas hizo algo que benefició a todas las generaciones posteriores. No es justo educar a la juventud en la indolencia, beneficiándose del esfuerzo de sus antecesores, pero sin motivarlos en contribuir para que las futuras generaciones puedan obtener algún beneficio de sus esfuerzos. El verdadero arte de la educación consiste en encontrar un punto de equilibrio entre el desarrollo pleno de cada individuo y el máximo beneficio de la sociedad. Ese punto de equilibrio debe ser el fiel de la balanza que delimite la frontera entre los derechos de cada persona y sus obligaciones hacia los demás. La educación que permite ese equilibrio quizás no esté hoy de moda, pero siempre estará vigente. Es la educación del esfuerzo, la del respeto a los demás, la de la superación continua. Una educación que permite poder exigirle a los demás porque antes se ha exigido uno a sí mismo y ha cumplido con todas sus obligaciones. La segunda cuestión a plantear, de plena actualidad hoy en día, es ¿quién debe ser el responsable de la educación? ¿Los padres o el Estado? Para responder a esta pregunta, conviene considerar que bajo el término educación se engloban dos acciones bien distintas: educar e instruir. El verbo educar procede del verbo latino ducere, conducir, y significa guiar o conducir la formación completa de una persona. El verbo instruir procede del vocablo in, hacia adentro, y del verbo latino estruere, almacenar, y significa acumular conocimientos en una persona. El conocimiento es un patrimonio universal procedente de las aportaciones de todas las generaciones que nos han precedido. Corresponde, pues, al Estado la labor de salvaguardar ese patrimonio y transmitirlo mediante los oportunos planes de estudio que garanticen la instrucción de todos los ciudadanos. La labor de instruir es claramente misión del Estado, pero la labor de educar es responsabilidad directa e ineludible de los padres. La tercera cuestión a plantear es ¿qué método utilizar para educar? Es aquí donde la disciplina ecuestre ofrece una perspectiva innovadora. Cuanto más se profundiza en ella, con más claridad surgen las similitudes con la educación. Las dos disciplinas coinciden en su finalidad: influir en la evolución de un ser vivo para obtener lo mejor de él, aunque las diferencias no se pueden ignorar. Una se ocupa del potro, la otra del niño. Uno es un ser irracional, quizás el más noble del mundo. Le llaman el noble bruto, pero al fin y al cabo un ser irracional. El otro es la cúspide de la creación, la criatura más compleja del planeta, capaz de crear la obra más hermosa, pero también capaz de destruirla en unos segundos. Su inclinación en un sentido o en otro solo dependerá de cómo sea educado. La palabra doma en el título de la conferencia quizás sugiera la idea de utilizar el látigo para educar al niño. Nada más lejos de la realidad.
La doma clásica, junto con la gimnasia rítmica, la natación sincronizada y el patinaje artístico, son las únicas disciplinas deportivas en las que su componente artístico es más importante que su componente atlético. En esa búsqueda de la belleza, el jinete, filósofo y estadista griego Jenofonte propugnó hace ya 2400 años que nada obtenido por la fuerza puede ser bello. En su tratado sobre la equitación, Jenofonte recogió la siguiente frase: antes del empleo de cualquier corrección, el jinete debe de preguntarse si es verdaderamente necesaria. En caso de duda, más vale renunciar que infligir al caballo un castigo innecesario. Por contra, hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en plena Revolución Francesa, no se reconoció oficialmente para los humanos el principio general del derecho indubio pro reo. En este sentido, se puede afirmar que los caballos disfrutaron del beneficio de la duda casi 2200 años antes que las personas. Como muestra del buen trato dispensado a los caballos en la Grecia antigua, destaca la siguiente frase que Jenofonte le atribuye a Simón de Atenas: lo que el caballo hace obligado, ni lo comprende mejor, ni es más bello que si uno dirigiese a un bailarín al son del látigo y de la espuela. Realmente, quien soporte tal trato, sea hombre o caballo, más que hacer algo con arte, lo ejecutará torpemente. El caballo es un animal con una sensibilidad tan especial que exige en todas las etapas de su adiestramiento un trato sutil y exquisito. Partiendo de esta sutileza, vamos a analizar la educación con los ojos de un jinete que un día recibe a un potro soñando llevarlo a la máxima belleza, y al mismo tiempo la vamos a mirar como unos padres que esperan a un hijo soñando lo mejor para él. Vamos a utilizar los principios de la doma clásica como una fuente de pautas para educar a un niño. Una de las características de la doma es que la enseñanza está totalmente individualizada. En cada momento el jinete se dedica a cada potro en exclusiva. Durante el tiempo en el que el jinete lo trabaja, no monta ningún otro caballo. Se dedica solo y exclusivamente a ese potro. Igualmente, para conseguir una buena educación, el niño necesita que sus padres le dediquen muchas horas de atención en exclusiva, solo a él. Si hay varios hermanos, habrá que ingeniárselas para poder dedicarle tiempo en exclusiva a todos y a cada uno de ellos. En la doma se busca la colaboración del caballo, que no haya lucha. Si luchamos, seguro que ganará el caballo. Sin lugar a dudas, siempre será más bruto que nosotros. Igualmente en la educación tenemos que ser más inteligentes que el niño. Si conseguimos que colabore con nosotros, sin violencia, de forma proactiva, respetando siempre su individualidad, todo será mucho más fácil. El objetivo de la educación no es conseguir que el niño ejecute siempre lo que le mandemos, sino al contrario, que cuando sea adulto, sea él quien dirija su propia vida. Esta precisamente debe de ser la piedra de toque para constatar nuestra eficacia como educadores. Si al llegar a la edad adulta los padres tienen que continuar corrigiendo y supervisando las decisiones de su hijo, algo no habrá funcionado bien en el proceso educativo. Para entender cómo aplicar los principios de la doma en la educación, debemos analizar ante todo
¿Cuál es el objetivo que persigue la doma clásica y cuál es el objetivo de la educación? Resaltando sus diferencias y sus analogías. La doma clásica nació de la utilización del caballo con fines militares. En la guerra es contraproducente utilizar la fuerza para controlar al caballo. Si se utiliza la fuerza para controlarlo, no se podrá utilizar para combatir al enemigo. Jenofonte entendió esto muy pronto y en vez de luchar con el caballo, optó por conseguir su confianza y su colaboración. Por otra parte, el factor sorpresa es importantísimo en una batalla. El enemigo no debe prever nunca qué movimiento va a efectuar el caballo. Así se desarrolló una comunicación entre jinete y caballo muy sutil, casi imperceptible. Parecería que el jinete piensa lo que debe hacer el caballo y como por arte de magia, éste lo ejecuta. Ningún observador debe notar cómo lo manda. En la educación debemos conseguir el mismo grado de sutileza. El niño debe de ser capaz de detectar los deseos de otra persona y sin que nadie se lo diga, procurar hacerle la vida agradable. Esta es una de las facetas más bonitas de la educación, facilitar la convivencia con los demás. Tanto es así que a esa forma de actuar le llamamos buena educación. En Grecia también se pusieron de moda los desfiles triunfales después de las batallas. En ellos se comprobó que también los caballos que colaboraban con sus jinetes eran más brillantes y arrancaban más aplausos del público. Igualmente, da gusto ver a un niño alegre y colaborador frente a otro que todo lo haga protestando. En el 400 y el 500, con el renacimiento de las artes clásicas, empezaron a surgir por toda Europa reales escuelas de equitación dirigidas por jinetes militares. Entre los maestros de esas escuelas destacaron los siguientes. Cesare Fiaschi fue protegido del duque de Ferrara, Alfonso I de este, que era el esposo de Lucrecia Borgia, la famosa hija del Papa Borgia, una de las personas más influyentes del Renacimiento. Fiaschi dirigió la Academia Ducal de Equitación de Ferrara. Fue el creador de la equitación renacentista, al recuperar y traducir los métodos de Jenofonte. Los maestros de su época, Giambattista Pignatelli, Salomón de la Bru y Federico Grisón, fueron instruidos por él. Seguramente la doma clásica no sería como la conocemos hoy sin la influencia de Cesare Fiaschi. Fiaschi practicaba y enseñaba la máxima suavidad y ligereza en el trato con el caballo. Para demostrar su sutileza, montaba con una larga pluma en su mano para que vibrara y se notara cualquier brusquedad en sus movimientos. Antoine de Pluvinel. El rey de Francia, Enrique IV, lo envió a la Academia de Nápoles para que se formara con Pignatelli antes de educar a su hijo, el futuro rey Luis XIII. Pluvinel dirigió la Academia de Equitación de París, en la que, además de equitación, enseñaba danza, cómo vestir a la moda, cómo comer en la mesa y todo tipo de pautas de comportamiento social, creando tal relación entre la equitación y estas disciplinas que cuando una persona iba bien vestida y estaba bien educada, se comenzó a decir de ella que era todo un caballero. Para destacar la importancia de Pluvinel, no solo como jinete, sino también como educador de la corte, diremos que además del mismísimo rey Luis XIII, educó a su primer ministro, al famoso
cardenal Richelieu. Enseñó buenos modales a un gran número de mosqueteros pertenecientes al cuerpo de la Guardia del Rey. Otro gran maestro francés fue François Robinson de la Grinière, director de la Sala de Doma del Palacio de las Tullerías en París y maestro de equitación del Delfín Luis XV. De la Grinière está considerado el verdadero padre de la doma clásica. Su principal aportación fue la completa eliminación del castigo al caballo, que lo sustituyó por un particular ejercicio que obliga al caballo a relajarse y a someterse a la voluntad del jinete sin pelear con él. Este ejercicio, que 100 años antes lo había utilizado Pluvinel con otros fines, se denomina espalda adentro. En la educación del niño tenemos que buscar algo similar a la espalda adentro, una varita mágica que permita corregir al niño sin tener que utilizar castigos, aunque el educador lo tiene más difícil que el jinete. El espalda adentro funciona con todos los caballos, pero todavía no se ha descubierto algo que sea eficaz para todos los niños. El educador tendrá que investigar y descubrir para cada niño cuál es su particular espalda adentro, cuál es el método que mejor funciona con él. España, la nación más poderosa de Europa en aquellos tiempos, no podía renunciar al liderazgo en algo tan trascendente como la disciplina ecuestre. Ya el emperador austrohúngaro Fernando I de Habsburgo, hijo de Juana I de Castilla y nacido en Alcalá de Henares, fundó la Escuela Española de Equitación de Viena con caballos procedentes de yeguas andaluzas llevadas desde Córdoba a la Real Yeguada de Aranjuez por su sobrino, el rey Felipe II. Estos caballos fueron el origen de la actual raza lipizana, que actualmente ha sido nombrada Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. El elevado nivel de doma alcanzado en España en aquella época queda patente, entre otras muchas obras, en el Tratado sobre la monta a la jineta que Gregorio de Tapia dedicó al príncipe Baltasar Carlos en el año 1643. En el cuadro La lección de equitación, Diego Velázquez nos muestra al príncipe Baltasar Carlos observado desde el balcón del Palacio del Buen Retiro por su padre, el rey Felipe IV, y su madre, la reina Isabel de Francia. Todo ello bajo la atenta mirada, desde un discreto segundo plano, de su profesor de equitación y montero mayor del reino, Juan Mateo. Nada es casual en las pinturas de Velázquez. Todo tiene una estudiada simbología. Las manos, las piernas, el asiento, la posición de la espalda y los hombros del príncipe nos muestran el grado de perfección alcanzado en la época en lo que en equitación denominamos el efecto de conjunto, es decir, la utilización simultánea de todas las ayudas para conseguir el equilibrio. Indudablemente, Velázquez, como caballero de la Orden de Santiago que era, tuvo que ser un gran jinete para poder reflejar todo esto con tanta perfección. El caballo se muestra en una perfecta levada. La levada es el aire que exige mayor control del caballo. Hay que mantener un absoluto control y un perfecto equilibrio de todas las ayudas para que el caballo balancee su peso sobre las extremidades posteriores y despegue las anteriores del suelo con ligereza. En la mayoría de las pinturas ecuestres de los miembros de la Casa Real, Velázquez utiliza la levada
para transmitir al observador la tranquilidad de que se puede sentir seguro porque reyes y príncipes controlan al mundo. Fijaos en el gesto de tener todo bajo control que muestra el príncipe. Resulta curioso observar que en el más temido y poderoso enemigo de España, en la época de Velázquez, el Imperio Otomano, también representan al sultán Mehmed IV sobre un caballo en la misma postura y actitud. Por último, destacaremos a Maximilian Weyrother, que fue director de la Escuela de Equitación de Viena desde 1814 hasta su muerte en 1833. Weyrother recopiló las técnicas de Delaguerinier y definió por primera vez el objetivo de la doma clásica. Lo definió como la obtención de la máxima expresión de belleza en los movimientos naturales del caballo mediante un entrenamiento racional, metódico y equilibrado. Nos interesa destacar de esta definición que limita los movimientos a los naturales del caballo, excluyendo cualquier movimiento artificial. En la educación también nos debemos ceñir a las actividades naturales y propias del niño en cada edad. Nada de PlayStation a los 3 años. Eso no es natural. En cuanto a lo que nos dice Weyrother sobre el entrenamiento del caballo, es totalmente aplicable a la educación. Nos dice que el entrenamiento debe ser racional, es decir, utilizando siempre la cabeza, metódico, es decir, sometido a un orden prefijado. En este sentido, no podemos, por ejemplo, dejar que el niño se acostumbre a no trabajar en todo el año y cuando lleguen los exámenes quiera hacerlo todo en 2 días. Y por último, el entrenamiento tiene que ser equilibrado, es decir, repartido proporcionalmente en todas las líneas del aprendizaje. No podemos dedicarnos en exclusiva a aquello que más le guste al niño, por ejemplo la informática, y descuidar las demás disciplinas. En cuanto al objetivo de la educación, lo definiremos como preparar al niño para que ante cualquier situación que se le presente en la vida, saque el máximo partido, tanto de sus conocimientos como de sus cualidades personales, sepa tomar por sí mismo la decisión más adecuada y, sobre todo, tenga la suficiente fuerza de voluntad para ponerla en práctica. Como vemos, los objetivos de la doma y de la educación son completamente diferentes, pero los principios para llegar a ellos pueden ser los mismos. Una vez sentado el objetivo de la educación, vamos a analizar uno a uno cada principio de la doma, siempre desde el punto de vista de su utilidad para educar a un niño. Por razones expositivas, primero veremos la aplicación del principio con el caballo y después analizaremos la adaptación de ese principio para utilizarlo con el niño. El primer principio de la doma es la impulsión y se define como el deseo del caballo de ir hacia adelante. Es tan importante que la equitación no podría existir sin la impulsión. Ese deseo continuo de avanzar del caballo es el que permite poder controlarlo. El jinete no tiene que utilizar la fuerza, es el caballo quien la pone. El jinete se limita a dejarse llevar y con toda suavidad dirigir los movimientos. Basta aflojar la tensión de los dedos en las riendas y un caballo bien impulsado saldrá disparado hacia adelante como un resorte.
Basta una ligera retención, apretando los dedos, y el caballo reducirá la amplitud de sus movimientos, pero seguirá avanzando sin cambiar su ritmo. Basta incurvar al caballo lateralmente y se desplazará hacia donde mira su cabeza, cruzando lateralmente sus extremidades si nos ayudamos con una presión de las piernas. Estos movimientos del jinete deben ser imperceptibles para un observador. Solo los notará el caballo, logrando esa sutil comunicación entre jinete y caballo que antes comentábamos. Vamos a observar unas imágenes correspondientes a una de las mejores actuaciones que se ha visto nunca en una prueba de doma. Se trata del caballo Rembrandt, medalla de oro en las Olimpiadas de Barcelona. Va montado por la jinete alemana Nicole Uphoff. Observemos la prontitud del caballo al pasar en un solo tranco de movimientos reunidos a movimientos alargados y viceversa, de movimientos alargados a movimientos reunidos. Veamos también cómo se incurva y se desplaza lateralmente, empezando con muchas ganas desde el primer tranco en los apoyos a izquierda y a derecha. Para los profanos diré que en equitación llamamos apoyo a un desplazamiento lateral en el que el caballo mira hacia donde avanza. Fijaos bien en las ganas de avanzar del caballo. Eso es la impulsión. Fijaos también que no se nota cómo le indica la jinete al caballo qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Fijaos qué ganas de avanzar tiene el caballo. Ella no tiene que impulsarlo, va él solo hacia adelante. Fijaos cómo ha cambiado aquí y lo ha retenido. Y ahora fijaros en el apoyo este a la derecha. El caballo mira hacia donde va y se desplaza lateralmente con una facilidad increíble. Y no podemos notar cómo ella lo está mandando. Fijaos ahora la transición al pasar. Con qué suavidad ha caído en un ritmo más lento. Y ahora aquí, ¿cómo va a salir disparado cuando ella se lo indique? Alargando las manos solamente hacia adelante ella. Fijaos con qué ganas avanza. Y ahora lo mismo, se retiene y sigue queriendo avanzar. Este pasar tan lento, pero con tantas ganas de seguir adelante. Y aquí el apoyo a la izquierda. Igualmente mira hacia donde avanza y se cruza porque ella está apretando con su pierna derecha. Aquí otra vez en el pasar. Y ahora otra vez una transición del pasaje al trote en extensión como un resorte. Fijaos cómo ha salido. La impulsión no es el hecho de ir hacia adelante. La impulsión es el mero deseo de ir hacia adelante. Tanto es así que un caballo puede estar parado y al mismo tiempo estar impulsado, es decir, con ganas de avanzar. Un caballo en este estado solo necesitaría la indicación del jinete para pasar directamente de la parada al galope reunido. Para eso se necesita verdadero deseo de avanzar, estar siempre despierto y atento a las órdenes del jinete. Pues bien, el motor de la educación del niño tiene que ser un deseo de ir hacia adelante similar al que tiene este caballo. Tenemos que cultivar en el niño
un ansia permanente por superarse, por ser mejor, por saber más, por llegar más lejos, que lo impulse hacia adelante en todo momento. El niño, como el caballo, nace con ese deseo natural de avanzar. La única diferencia es que en el niño la impulsión se llama curiosidad, un deseo natural de aprender y de saber más que tienen todos los niños al nacer. Basta observar la cantidad de preguntas que un niño pequeño es capaz de hacer para comprender la fuerza de la curiosidad. Nunca debemos permitir que el tedio, la rutina o nuestra falta de respuestas apaguen esa llama. La curiosidad es el mayor tesoro que tiene un niño. Cuidémosla. Sobre evitar el tedio y cultivar la curiosidad, nos advierte Quintiliano de la siguiente forma. De esto debemos guardarnos mucho para que no aborrezca el estudio quien aún no puede tenerle afición y le tenga después el odio que una vez le llegó a cobrar. Con el niño todo ha de ser como cosa de juego. Ruéguesele al niño que observe, alábesele y a la vez hágansele fiestas de lo que aprende. Lo que el niño llegue a ser en la vida depende de cómo cultivemos su curiosidad. Si lo incitamos a curiosear perversidades, malograremos al niño. Pero si lo incitamos en una línea positiva, haremos de él una gran persona. La curiosidad, con el entrenamiento y el paso del tiempo, se irá convirtiendo en deseo de superación, hasta convertir al niño en una de esas personas que se crecen con las dificultades. Uno de esos luchadores que en los momentos difíciles nunca se rinde y siempre responde a una dificultad con un vamos hacia adelante. Esa actitud del niño también la llamaremos en educación impulsión. El segundo principio de la doma clásica es la cadencia. Se define como la armonía en el ritmo, la calma, el bien hacer. La cadencia está íntimamente relacionada con la impulsión. Tan es así que el maestro portugués Nuno Oliveira decía que no puede existir una sin la otra. Un caballo sin impulsión puede hasta tener ritmo, pero si no hay impulsión nunca tendrá cadencia, porque carecerá de armonía, carecerá de belleza. Si no hay impulsión, parecerá un bailarín zombi arrastrándose en vez de moviéndose. En sentido contrario, un caballo que avance sin cadencia indudablemente irá hacia adelante, o mejor dicho, correrá hacia adelante, huirá hacia adelante, pero eso no lo podemos llamar impulsión, eso se llama precipitación. Observemos ahora a uno de los caballos con mayor cadencia en la pista. Se trata de Golster, medalla de bronce en Barcelona 92. Va montado por el policía municipal Klaus Walkenhorst. Este binomio es digno de admiración. Un caballo adquirido por la policía alemana para hacer rondas de vigilancia en los parques de Düsseldorf y un policía que después de su trabajo sacaba tiempo para dedicarse a la doma de caballos y lo hizo tan bien que llegaron los dos a lo más alto, a ser medalla en unas Olimpiadas. Pero os voy a dar algunos datos curiosos. Este policía fue también quien había domado a Rembrandt, el caballo que hemos visto antes, el medalla de oro. El padre de Nicolás Hoff compró a Rembrandt con 3 años, cuando su hija Nicole tenía 14, demasiado pequeña para domar a un caballo de estas características. Le encargó a Klaus Walkenhorst que lo domara. Otra curiosidad sobre este policía. El caballo Farbenfrog, campeón del mundo en los Juegos Ecuestres de Jerez 2002,
que lo montó Nadine Kappelman, también lo había domado este policía, un hombre con una habilidad especial para domar y comprender a los caballos. Observemos estos trancos llenos de armonía y de calma, pero siempre con deseo de ir hacia adelante. Fijaos qué diferencia con Rembrandt. Qué calma tiene este caballo, pero siempre va con impulsión y deseo de avanzar. Fijaos qué transición va a ser ahora al pasar. Qué elegancia, qué cadencia, qué calma y qué armonía. Fijaos qué elegancia. Y ahora la transición al piafé. Se queda en el sitio trotando, ¿veis? Pero con un ritmo perfecto. Y ahora otra vez pasa al pasar y comienza a avanzar. Y a él no le notamos ninguna ayuda. No sabemos qué está diciéndole al caballo. Probablemente en este caballo no hay ni la misma alegría ni la misma facilidad de movimientos que veíamos en Rembrandt. Quizás por eso uno fue medalla de oro y el otro de bronce. Pero este caballo es una prueba de que aunque no se nazca con las mejores virtudes, con tesón y con constancia se puede llegar muy lejos. Nuestros hijos deben aprender que es más importante la fuerza de voluntad que las habilidades naturales. Ni la doma ni la educación son una prueba de velocidad, más bien al contrario, son como una prueba de fondo. Hay que dedicarles muchas horas. Quien tenga más constancia será al final quien llegue más lejos. En la educación también tenemos que huir de la precipitación. Esos niños atolondrados, que todo lo aprenden pensando solo en terminar pronto, no suelen llegar nunca a nada. Hay que cultivarles con mucha paciencia la cadencia, la calma, el aprendizaje armónico, calmado, profundo, disfrutando en cada momento de lo que están haciendo. Para tener una vida llena, no se trata tanto de hacer las cosas que gustan, como de conseguir que gusten todas las cosas que se hacen. Todas las cosas tienen su parte positiva. Tenemos que enseñar al niño a ver siempre ese lado positivo de la vida. Hoy no se les suele enseñar a los niños a saber estar en un sitio con corrección y sin precipitación. Es muy corriente ver a niños que no saben estar en sociedad. Y no saben porque sus padres no se han ocupado de enseñarles la cadencia del saber estar, de saber escuchar con paciencia, de saber esperar su turno sin interrumpir a quien esté en el uso de la palabra. Esta falta de cadencia en los niños es muchas veces la causa de que cuando sean adultos no los admitan en las entrevistas de trabajo. Los jefes de recursos humanos, al contratar, se fijan mucho en esa calma activa y consideran que la persona que no sabe escuchar y tener la paciencia de esperar a que el otro termine de hablar es incapaz de trabajar en equipo. La dualidad entre estos dos principios, impulsión y cadencia, afán de superación y serenidad, son la base del éxito del niño en la vida. Si lo observamos, estas virtudes están presentes en todas las personas que triunfan. Normalmente aparecen de forma natural en esas personas, sin que nadie las cultive. El que tiene la suerte de nacer con ellas, triunfa. El que no las tiene de nacimiento y nadie se las cultiva, no. Esta es la respuesta a la frecuente pregunta: ¿por qué dos hermanos que han tenido los mismos padres y han recibido la misma educación pueden llegar a ser tan diferentes? Pues porque uno tenía naturalmente estos principios y al otro que no los tenía, nadie se los cultivó. Incluso muchas veces
Son los padres los que exigen demasiado pronto a los hijos cuando aún no están preparados para esa exigencia. Precipitándose, quieren imponer la cadencia por la fuerza, y la cadencia no se puede imponer, hay que enseñarla. De esta forma se han malogrado muchos niños sin querer. Quintiliano advertía del peligro de que los padres no enseñen a los niños la armonía y las buenas maneras con estas duras palabras. Desde el principio hacemos muelle a la infancia con regalos. Esa educación que llamamos condescendencia debilita el alma y el cuerpo. Les enseñamos el buen gusto del paladar antes de enseñarlos a hablar. Aprenden y hacen costumbre de los vicios antes de aprender los infelices qué es lo bueno o lo malo. Pero los niños no aprenden los vicios en la escuela, sino que ya los llevan de casa. El tercer principio de la doma es la individualidad, el respeto a la forma de ser y al carácter de cada caballo. Hemos observado a dos caballos completamente distintos. Uno era Rembrandt, puro nervio, puro deseo de actuar. No se ha terminado de darle una orden y ya está deseando cumplirla. Casi va por delante de las órdenes de Nikolaj. Rembrandt es un caballo que se gusta a sí mismo. Se recrea en que lo miren y vean lo guapo que es. Rembrandt es un presumido. El otro que hemos visto es Golster. Es pura seriedad, puro rigor en la ejecución de sus movimientos. Golster es un perfeccionista. Espera las órdenes del jinete, pero en ningún momento es necesario repetírselas. Las ejecuta con toda corrección. Su afán de perfección lo hace ejecutar todos los movimientos con la máxima expresión de belleza, sin un solo fallo. A Golster le gusta disfrutar de su trabajo. No le importa que el público lo mire o no. Para él lo importante es que cada movimiento salga perfecto. Pues bien, los dos fueron domados por la misma persona, por Klaus Valkendorf. Este hombre siempre respetó el carácter de cada uno de ellos. Los equilibró en su forma de ser, pero sin cambiar su personalidad. A Rembrandt lo dejaba presumir y mirarse al espejo, pero lo calmaba enseñándolo a esperar las órdenes de su jinete. A Golster lo dejaba concentrarse en la perfección de sus movimientos, pero lo incitaba a que no se durmiera y no se retrasara en la ejecución de lo que le pedía. Respetando el carácter de los dos, ambos llegaron al máximo de sus posibilidades. Igualmente, debemos conocer, potenciar y respetar la personalidad de cada niño para equilibrarla y llevar al niño al máximo de sus posibilidades. Los padres deben dedicar bastante tiempo a observar a sus hijos pequeños en sus juegos sin influir en sus acciones, dejando que expresen su forma de ser y que intenten resolver las situaciones tal y como se le vayan presentando. Eso ayudará mucho a conocerlos para después poder dirigirlos en su educación y también permitirá que el niño desarrolle y consolide su personalidad, reforzando su confianza en sí mismo. Quintiliano advierte de la necesidad de tratar a cada alumno de distinta forma con estas palabras. Hay alumnos flojos si no los aprietan, otros se enojan de que los manden, a unos el miedo los contiene, a otros los hace encogidos. Hay talentos que si algo aprovechan esa fuerza de machacar y otros dan el fruto pronto. Cada uno de ellos requiere su propio trato.
El cuarto principio de la doma clásica es el equilibrio. No puede haber belleza si no hay equilibrio. Para explicar el equilibrio analizaremos el aire con más dificultad para conservarlo, el galope. El galope es un aire asimétrico, balanceado y saltado, todas estas cosas al mismo tiempo. Y sin embargo, para el jinete, un buen galope es el aire más rítmico y el más agradable. Observemos para completar la terna el caballo gigoló, el que nos faltaba, la medalla de plata Barcelona 92, montado por la también alemana Isabel Werth. Analicemos el galope para comprender su equilibrio. Nos fijaremos en el reparto del peso por igual en las cuatro extremidades. También nos vamos a fijar en los apoyos, cómo se mantiene vertical y no se vuelca hacia donde avanza. Y finalmente nos fijaremos cómo conserva el equilibrio al cambiar la incurvación tanto en los cambios de pie cada dos trancos como en los cambios al tranco. Fijaos cómo va de equilibrado el caballo. Ahí se ha volcado un poquito hacia donde avanzaba en el apoyo, pero enseguida lo ha recuperado la vertical ella. Y aquí igual, aquí se vuelca un poco, pero ella consigue equilibrarlo. Y al final del apoyo se desequilibra y en el cambio de pie se ha dejado el pie un poco detrás. Aquí fijaos los cambios cada dos trancos, cómo conserva el equilibrio. Ella lo está apretando mucho porque el caballo está protestando con la cola como si le estuviera pinchando con la espuela demasiado. Esos son matices que nos fijamos los jueces mucho en ver cómo está mandando el jinete. Y aquí vuelve a apretarle también mucho, pero estamos en una olimpiada y tiene que arriesgar al máximo. Pero fijaros el equilibrio en esos cambios de pie. Aquí en el alargamiento que sigue totalmente equilibrado el caballo, no se ha volcado hacia adelante. Bien, el equilibrio lo consigue el jinete reforzando siempre la parte más débil del caballo. Si el caballo tiene un buen cuello, bien balanceado, musculado, elástico, no hace falta ejercitarlo, ya lo tiene. Hay que dedicarle atención a la parte más débil de cada caballo en cada momento. Por ejemplo, a la grupa, al dorso, a la espalda. Igualmente en educación, si el niño es fuerte en alguna materia, por ejemplo en matemáticas, no debemos reforzarla más, ya la tiene. Basta con que avance en ella a un ritmo normal. Debemos dedicarnos especialmente a lo que el niño tenga más débil en cada momento. Por ejemplo, sus relaciones con los demás niños, la música, la historia, la literatura, hasta que alcance un nivel proporcionado con las demás cualidades. Uno de los objetivos de la educación es poner al niño redondo, equilibrarlo en todas aquellas habilidades que les serán necesarias para la vida. En este sentido, suele ser un error aplicar una educación especial a un niño que aparente ser superdotado en algo. Miles de niños prodigios se frustraron por abusar prematuramente de alguna buena facultad que realmente la tenían de nacimiento. El niño debe desarrollar desde pequeño todas sus habilidades, entre ellas la paciencia y la humildad, porque todas ellas son necesarias para convivir en un mundo en el que la mayoría de las personas no son superdotadas, sino personas normales. Ya tendrá tiempo de especializarse.
Los grandes genios del Renacimiento se educaron de una forma integral y equilibrada en todas las disciplinas. Véase el caso de Leonardo da Vinci. Quintiliano resumía este pensamiento con la siguiente frase: aquella especie de ingenios que a manera de fruta se anticipan nunca llegan a sazón. El quinto principio de la doma clásica es la progresividad. Partir de cero para llegar al máximo, ir de menos a más. La doma comienza con un potro que no ha trabajado nunca. No se le puede exigir todo el primer día porque es imposible que lo dé. Se aburrirá y no querrá nunca trabajar voluntariamente. La norma en equitación es que todos los días el caballo debe volver a la cuadra con ganas de seguir trabajando. Tenemos que terminar nuestras lecciones cuando todavía el caballo tiene ganas de continuar. Eso garantizará que al día siguiente no tendrá miedo de salir a trabajar y lo hará con ganas. El trabajo no será ningún castigo para él, será una distracción, una cosa divertida. Igualmente en la educación jamás debemos agotar al niño. Cuanto más pequeño sea, más cortas serán nuestras lecciones, pero más atractivas tienen que ser para él. Un niño de 2 años no es capaz de mantener su atención más allá de 3 o 4 minutos. Las lecciones no pueden sobrepasar ese límite, pero tienen que ser muy distraídas y muy cariñosas para él. A los 3 años ya soportará aprendizajes de hasta 10 minutos, pero siempre si el tema es interesante para el niño. En esas edades todo tiene que ser como un juego, pero un juego educativo, porque en esa etapa se sientan las bases de la educación. Todas las madres son conscientes de lo rápido que aprende un niño a esa edad, pero pocas veces somos conscientes de que en esa edad se produce lo que en equitación, usando un término inglés, se llama el imprinting y en psicología humana la impronta. Al fin y al cabo, el hecho de dejar grabado a fuego en el cerebro del potro y del niño los hábitos que tendrán el resto de su vida. Para comprender la progresividad, vamos a ver ahora un vídeo de Ravel, un potro que yo compré en Alemania, hijo de un semental hermano de Rembrandt. Veremos primero la compra del potro, cuando tenía 16 meses. Conoceremos su carácter antes de empezar a domarlo. Yo le doy más importancia al carácter de un caballo que a sus cualidades físicas. Después lo vamos a ver con 3 años ya, el 4.º día que se dejaba montar. Lo principal en ese momento es que aprenda a equilibrar los 70 kilos nuevos que se le han venido encima de golpe. En esa fase de la doma, lo único que importa es que el potro vaya hacia adelante y que vaya con calma. Fijaos bien en el momento de montarlo. Se desequilibra y pierde totalmente las ganas de avanzar. Y como os decía antes, sin impulsión es prácticamente imposible dirigirlo hacia donde yo quiero. Esta vez vamos a aplicar un principio no de la doma clásica, sino tomado del campo andaluz. Un principio de la gramática parda que utilizan las cuadrillas de jornaleros para los trabajos en equipo. Bastante ayuda el que no estorba. Para no estorbar al potro, debemos estar sobre él lo más quieto posible, con un asiento fijo y flexible, para no molestarlo en sus movimientos. Bastante tiene con aprender a guardar el equilibrio con un nuevo peso encima, sin añadir la dificultad de que ese peso no se esté quieto y continuamente le cambie el centro de gravedad de sitio.
es muy importante que los niños aprendan este principio de la gramática parda. Bastante ayuda el que no estorba. Pero también es importante que lo aprendan los padres. La mejor ayuda para nuestros hijos es no estorbarles en su aprendizaje. Esos padres que continuamente corrigen a los hijos negativamente, no hagas esto, no hagas lo otro, se te va a romper, así no se hace, te dije que no eras capaz de hacerlo, lo único que consiguen es arruinar la confianza del niño en sí mismo. Por último, veremos a Ravel después de 2 meses y medio de montado. Lo único que nos interesa es ver su progresividad, ver cómo poco a poco fue mejorando su equilibrio en estos 2 meses y medio, sin perder ni las ganas de ir hacia adelante ni la calma. Veremos que ya se va incurvando en los giros, que ya va empezando a ceder un poco a la pierna. También va empezando a hacer paradas más o menos aplomadas. Veremos unos pasos hacia atrás. Se resiste un poco, es lógico, lleva muy poco tiempo montado, pero lo importante en ese momento es que no se precipita. Las lecciones son de poco tiempo todavía, sin aburrirlo, unas caricias y a la cuadra. Mañana será otro día. Fijaos en el potro, qué elegancia tiene moviéndose y qué bien va hacia adelante. Fijaos ahora en algo muy importante, que él solo es capaz de hacer un cambio de pie al galope. ¿Veis? Ahí ha cambiado de galopar a la izquierda a galopar a la derecha. Y ahora lo hace a la otra mano. Sale a la izquierda y cambia a la derecha él solo. Eso es lo que más me gustó de ese potro. Aquí, al montarlo, la cámara del que me está sacando el vídeo está delante y él no quiere avanzar. Y veis la dificultad. Para que avance lo he tenido que volver contra la cámara. Pero va como borracho, él no puede con ese peso nuevo. No sabe cómo avanzar. ¿Veis cómo le tiemblan las patas? Hasta que va cogiendo confianza en su equilibrio. En este momento yo estoy muy quieto, no asustarlo, dejarlo que él se exprese, pero que vaya hacia adelante. Aquí va 5 minutos después ya más volcado hacia el movimiento. Y aquí hace una transición al trote bastante buena para estar recién montado. Está muy rígido en la boca porque los caballos extrañan el hierro al principio mucho y hasta que consigues que lo acepten con calma es difícil. ¿Veis cómo protesta? Tuerce la cara, intenta librarse. En esos momentos la mano muy quieta, aguantarlo y que él esté más cómodo en una buena postura. ¿Veis? Pero siempre que vaya hacia adelante. Yo empujo con los pies para que él vaya hacia adelante siempre. Y el asiento quieto, intentar no saltar en la silla ni desequilibrarlo. Estas primeras lesiones son las más difíciles y las que menos mérito se le suele ver. Pero aquí se define el futuro del caballo. Igual pasa con el niño. En los primeros años se define su orientación. Aquí ya con 2 meses y medio ya él está más equilibrado, va más soportando el peso con los pies, empujando desde detrás. Ya se incurva cuando gira. El giro perfecto del caballo es cuando la incurvación es la misma desde la punta de las orejas hasta la cola. Aquí empieza a ceder a la pierna para después terminar en los apoyos. Yo lo voy apretando con una pierna y él se tiene que desplazar lateralmente. Sigue protestando mucho de la cara, pero no me preocupa porque ya cogerá fijeza. Aquí lo mismo, vamos a intentar una parada y ha parado bastante aplomado. Y ahora intento que vaya hacia atrás, pero sin correr,
Para esto estoy utilizando un truco que no es correcto, que es volcar mi peso hacia adelante. Si yo le desplazo mi centro de gravedad hacia adelante, él va a ir más lento, porque si en cambio si echo el peso hacia atrás, como si lleváramos una mochila, se iría cayendo hacia detrás y precipitaría. Estas son también las primeras lecciones. Perdón, que este se ha pasado. Este todavía no hay. Este no es todavía. Aquí. Vamos a ver, ahora veremos si se ha seguido. Estas son también las primeras lecciones que le debemos dar a nuestros hijos. Conseguir su confianza, que se sientan a gusto con nosotros, molestarlos lo menos posible y que vayan hacia adelante con calma, sin precipitarse. Ya habrá tiempo de que admitan el rigor y la exigencia. Los caballos que hemos visto antes compitiendo en Olimpiadas también tuvieron que pasar por esta etapa de aprendizaje. Empezaron desde cero para progresivamente llegar al máximo. La progresividad en la educación debe provocar un avance paulatino. Cada día el niño tiene que ser un poco mejor que el día anterior. Debe aguantar un poco más de tiempo de trabajo. Suele funcionar muy bien hacerlo competir consigo mismo en vez de competir con los demás. Que observe algo que no es capaz de hacer y se esfuerce por superarlo. La competitividad es muy buena cuando se compite con personas del mismo nivel. Y nadie va a tener un nivel más parecido al del niño que el propio niño. Todos los niños, aunque tengan la misma edad, son diferentes entre sí y no tienen el mismo nivel. Es buenísimo motivar a todos los niños en la autosuperación, en competir consigo mismo. Pero todo esto muy despacio. Tanto en Doma como en educación es muy costoso construir y muy fácil arruinar en un momento lo que ha costado varios meses conseguirlo. Ahora vamos a ver un vídeo, en vez de caballos, un vídeo sobre un bebé. Es posible que lo hayáis visto ya, porque se ha tuiteado muchas veces en Internet, pero aclara meridianamente el efecto de la progresividad en la educación de un niño. Vamos a ver a un médico que consigue grabar para siempre en el cerebro de un bebé la impronta de que no hay que tener miedo a las situaciones nuevas. En concreto veremos cómo el bebé soporta sin llorar que le pongan una inyección. Conviene fijarse en dos momentos. Antes de la inyección, el médico aprieta con el dedo donde la va a poner para insensibilizar esa zona. Fijaos en la mano derecha del médico. Después de ponerla, el niño duda entre empezar a llorar o no. Y ahí es donde el médico utiliza su recurso más llamativo, unas pompas de jabón. Lo distrae y una vez que ha pasado el momento del susto, ya no tiene ningún sentido llorar. El médico ha ganado la partida. En el dedo de la mano derecha, está preparando la zona. No está casualmente siempre en el mismo sitio. Y el niño se queda descolgado. Are you kidding me? Está dudando el pobre hombre. Wow. La labor de los padres consiste muchas veces en esto, agudizar el ingenio para resolver bien la primera vez que el niño se enfrente con un determinado tipo de conflictos. De esta forma se evita tener que corregir, porque el niño no aprendió ningún vicio, aprendió a actuar bien desde la primera vez. No habrá que corregirlo. Quintiliano matizó esta forma de actuar en el siguiente párrafo.
De forma natural conservamos lo que aprendimos en los primeros años, como las vasijas nuevas, el primer olor del licor que recibieron, y a la manera que no se puede desteñir el primer color que se le da a las lanas. Cuando estos resabios son peores, tanto más fuertemente se nos imprimen. Lo bueno, fácil cosa es que se mude en vicio, pero el vicio, ¿cuándo se mudará en virtud? El sexto principio de la doma es la sumisión. Jenofonte mantenía que los caballos jóvenes deben ser educados de forma que no solamente quieran al hombre, más aún, que lo busquen. Los términos sumisión y sometimiento, aunque suelen ser confundidos, deben distinguirse. La Real Academia Española de la Lengua define someter como sujetar o humillar a una persona. Es decir, el sometimiento siempre se produce por la fuerza. Por contra, la misma Academia define sumiso como persona obediente o subordinada. La sumisión no tiene que ser impuesta. Tiene su origen en la aceptación de que la otra persona tiene una posición superior, un reconocimiento de que es más inteligente, es más culta o está más capacitada. Es frecuente observar a caballos que han sido sometidos por la fuerza. El espectáculo es deplorable. El miedo que estos caballos muestran hacia sus domadores, más que admiración, provoca repugnancia. La sumisión del caballo tiene que ser un estado de plena confianza en el jinete. Tiene que ser la consecuencia natural de que acepta la superioridad moral del hombre. El caballo es un animal herbívoro y gregario, presa de los depredadores. Por eso se siente seguro cuando la manada la lidera el más preparado del grupo. El caballo tiene la tendencia natural de aceptar la autoridad del líder porque sabe que es lo mejor y lo más seguro que para él. El jinete, utilizando su inteligencia y su bien hacer, tiene que conseguir ocupar la posición del líder de la manada y que el caballo confíe plenamente en él. Que bajo sus órdenes el caballo se sienta tranquilo y seguro, todo lo contrario de temeroso, que es lo que se produce cuando hay sometimiento en vez de sumisión. Por su parte, los niños nacen totalmente indefensos. Por eso los bebés confían plenamente en que sus padres los protegerán. La sumisión es algo natural para ellos. Aceptan naturalmente la autoridad moral de sus padres. Lo único que hay que hacer en la educación es no perder nunca esa posición de autoridad moral. Los padres nunca deben ejercer su autoridad por la fuerza, pero sí con firmeza. El niño suele tener desde que nace un gran sentido de la justicia y aunque se resista un poco inicialmente, terminará por aceptar lo que es verdaderamente justo. Cada vez que corrijan, los padres deben de cuidar que nunca sea superior el castigo a la falta. La sumisión es absolutamente necesaria para vivir en sociedad. El niño debe aprender desde pequeño a respetar y obedecer la autoridad de quien legítimamente la ejerce. Debe respetar la autoridad de sus padres, la de sus profesores, la de los jueces y tribunales, la de sus jefes en el trabajo y, en general, la de todas aquellas personas a quienes la sociedad le ha otorgado autoridad para facilitar la convivencia con los demás. Los padres no son colegas de los hijos, son mucho más que eso. Son padres con todo lo que significa esta palabra y lo que conlleva de responsabilidad. El séptimo principio de la doma es la permeabilidad.
La palabra permeabilidad en equitación tiene su origen en un término alemán que se traduce como dejar pasar a través de algo. En equitación, la permeabilidad se refiere al efecto que se produce en un caballo cuando la orden que le da el jinete pasa a través de músculos y articulaciones y llega a la parte del caballo en la que queremos influir. Lo explicaré con un ejemplo. Si queremos provocar un efecto de remetimiento de las extremidades posteriores debajo de la masa del caballo, el jinete tocará la grupa con la fusta y al mismo tiempo pondrá el puño un poco duro, manteniendo las riendas firmes. De esta forma, el toque de la fusta provocará una reacción en el caballo de querer avanzar, pero al no permitírselo la presión de las riendas, se conseguirá el efecto que buscábamos, que los posteriores entren debajo de la masa, elevando el cuello y los miembros anteriores y permitiendo un movimiento más libre y expresivo de las manos del caballo. Es como si el caballo se hubiera vuelto permeable al toque de la fusta. Ha pasado a través de todo su cuerpo y ha llegado a la parte en la que queríamos influir, a sus pies. En educación tenemos que conseguir que los niños sean permeables a los estímulos del mundo exterior. Tenemos que conseguir que esos estímulos pasen a través de sus sentidos y remuevan sus sentimientos más íntimos. Pero tenemos que seleccionar desde el principio los estímulos positivos, aquellos que estimulan al niño en la dirección correcta. Es importante que el niño aprenda a emocionarse con la belleza de una puesta de sol, con el abrazo de su madre, con una buena pieza de música, con las palabras de ánimo de su padre. Todos estos estímulos reforzarán la confianza del niño en sí mismo y aumentarán su sensibilidad y su amor a la vida. El octavo principio de la doma es la autocrítica. Será el último que analizaremos, no porque no haya más, que aún nos quedan varios: las correcciones, la flexibilidad, la reunión, el contacto, sino porque se nos acaba el tiempo de la conferencia. En equitación, debido a que el caballo es un ser irracional, siempre será el jinete el único responsable de todos los fallos que se produzcan. La culpa nunca será del caballo. El jinete debe de reflexionar para conocer cuál ha podido ser su error y deducir cuál podrá ser la mejor forma de corregirlo. Esta autocrítica es extraordinariamente educativa para los niños que practican la equitación. Los convierte en personas humildes y reflexivas que jamás culpan a nadie de los fallos y que van solo a conseguir que todo funcione bien. Tiene el efecto de volverlos por ser personas positivas, personas que nunca buscan quién ha sido el culpable, porque eso no es lo importante, sino cuál podrá ser la mejor solución del problema. En la educación hay una variante. La responsabilidad será exclusiva de los padres solo mientras el niño carezca de uso de razón, pero pasará paulatinamente a ser compartida por los padres y el hijo para terminar siendo exclusiva del hijo. Él y solo él será finalmente el único responsable de sus éxitos y fracasos en la vida. A partir de ahí, el niño deberá volar solo y emprender su propia vida. En ese momento, la educación habrá terminado para los padres. La relación con el hijo será de otro tipo. Será una relación de cariño, de respeto, de consejo y de confianza. Los padres sentirán una satisfacción especial al comprobar que el hijo es capaz de desenvolverse solo en la vida. Eso es todo.
Gracias por vuestra asistencia. Quería poner un vídeo ahora, quería poner un vídeo de fondo. Os voy a dejar con un vídeo de mi hijo con 3 años. Está cogiendo confianza con una potra de un mes. Mientras vemos el vídeo, podéis plantear las preguntas que consideréis oportunas. Ahora que las preguntas que sean breves, porque no podemos estar mucho más tiempo. Muchas gracias. Es cortito. Yo tengo la costumbre de que cuando me hacen un potro en mi casa, pido que me avisen inmediatamente y me voy recién nacido y me siento en un suelo, en un sitio más bajo que el potro. Y los potros, cuando ven que tú eres más pequeño que él, se acercan a olerte y enseguida se dejan tocar y no tienen problema. Entonces puede tener mucha confianza porque el niño es más pequeño que él, que ella, porque es una potra. La calidad del vídeo no es muy buena porque es del año 91, me parece. Ella se va, él se va detrás de ella, la busca. Y sin embargo después, cuando coge el niño en brazos y está más arriba, le da miedo de la potra. Curioso. Ahí sale la madre. Aquí he dejado a la madre dentro, la he separado de la madre y se pone muy nerviosa queriendo entrar, se va a oler al otro caballo. Pero en cuanto hay un ruido extraño o algo, ya está nerviosa buscando a la madre. Ahora le da miedo acercarse y no quiere. Estas son las horas que hay que pasar con los niños y que los padres hoy no las pasan. Es llevarlos poco a poco de cero hasta el infinito sin llevarlos. Y cualquier ocasión es buena para enseñarle algo. Y aquí termina. Bien. Pues muchas felicidades, Javier. Creo que me hago portavoz de todos y digo que hemos disfrutado de esta conferencia /lección, donde están en dosis muy equilibradas, cuestiones muy diferentes, pero todas muy atractivas: arte, deporte, cultura, educación y esas gotas de emotividad que has puesto al final con el vídeo de tu hijo. Podemos imaginar, y algunos sabemos, que el resultado, le produit fini, que dirían los franceses, de ese proceso educativo, pues ha sido
realmente muy exitoso. De tal manera que enhorabuena, muchas gracias a todos por la asistencia y hasta la próxima. Quiero, ya que hemos sacado el tema de mi hijo, si quiero tener unas palabras para una de las personas que hay aquí presentes, porque me ha ayudado mucho y tenemos siempre los padres que colaboran con ellos. Está aquí don Carlos Díaz Chomón, director del Colegio de los Marianistas del Pilar y profesor mío, que me ha enseñado casi todo lo que yo he puesto aquí de educación y que también fue profesor de mi hijo. Y entonces, hay una colaboración entre padres y profesores, importantísimo que sea colaboración y no enfrentamiento. Y hoy se está viendo mucho enfrentamiento. Para finalizar, yo solo quiero apostillar. Yo me he dedicado gran parte de mi vida a la psicología clínica y he tenido pacientes, niños pequeñitos, gente adulta, gente joven, etc. Y es fundamental, incidiendo en lo que decía, la educación en la primera y segunda infancia. La primera y segunda infancia son las que marcan toda nuestra vida posterior. Y entonces creo que hay que apoyar todo lo que él nos ha dicho respecto a este tema. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, ¿qué te ha parecido?